Este mensaje se titula Hogares sin brecha. Hogares sin brecha. Deja tu Biblia abierta ahí en Nehemías, en el capítulo 4. Y me van a ayudar los hermanos. Hogares sin brecha. Dios nos va a bendecir mucho en este mensaje. En el lenguaje de la Biblia, ¿qué quiere decir sin brecha? ¿Qué quiere decir este término sin brecha? La imagen que están viendo ustedes es la brecha que se produjo en la muralla de San Sebastián. En la Guerra de Independencia, Francia tenía tomada España y los aliados lucharon en, por ejemplo, San Sebastián, Portugal e Inglaterra para tomar la ciudad o reconquistar la ciudad. Esta batalla, entre otros, la capitaneó el duque de Wellington y la ciudad era amurallada, bombardearon el muro. En esta ilustración, en esta pintura, podemos ver el momento en el que cae, se abre una brecha en la muralla para entrar las fuerzas portuguesas y de Gran Bretaña. Los franceses entonces se refugiaron en el castillo y finalmente se produjo la rendición. Una ciudad amurallada era una ciudad fuerte y segura, por supuesto también en los días de la palabra de Dios, protegida y protectora. Pero cuando se abría brecha en el muro, los enemigos podían invadirla. Por lo tanto, abrir brecha era debilitar y casi siempre conquistar una ciudad. Os pongo algún ejemplo en la palabra. Por ejemplo, en Jeremías 39, 2 y 3, dice que en el año 11 de Sedequías, en el mes cuarto, a los 9 días del mes, se abrió brecha en el muro de la ciudad y entraron todos los oficiales del rey de Babilonia. Es el momento en el que los caldeos toman Jerusalén. ¿Y qué es lo que sucedió? Esa ciudad fuerte, amurallada, se abrió brecha en el muro y entraron los oficiales del rey. En Isaías 22, 7 al 10 nos dice: tus mejores valles estaban llenos de carros. Es un lenguaje bélico, épico. Los jinetes tomaron posiciones a la puerta. Entonces cayó la defensa de Judá. Confiasteis aquel día en las armas de la casa del bosque, que era una especie de fortaleza, de baluarte. Y visteis que eran muchas las brechas en la muralla de la ciudad de David, de nuevo Jerusalén, y recogisteis las aguas del estanque inferior. Entonces contasteis las casas de Jerusalén y derribasteis casas para fortificar la muralla. Para cerrar brecha, incluso derribaron casas y ese material lo usaron para fortificar la muralla. Normalmente la muralla tenía muro y antemuro. Había una muralla exterior y luego una muralla interior y luego incluso un baluarte, una fortaleza que era el último reducto. Así que hogares sin brecha, el término brecha, por lo tanto, nos habla de que se ha roto en el muro, se ha abierto una brecha, se ha roto la fortaleza, hay una debilidad. Hablando en Nehemías, en el libro de Nehemías, hablando en el libro de Nehemías, la muralla de Jerusalén fue reparada, interesante, por sectores, por familias. El que estaba cerca de una parte de la muralla se responsabilizaba en reparar la muralla. Saben que en los días de Nehemías la muralla había sido derribada y aunque habían habitado de nuevo la zona de Judá, si la ciudad no tenía muralla era una ciudad indefensa. Y Dios mueve a Nehemías y a otros para que se reconstruya. Esta imagen es muy interesante porque podemos imaginarnos a Nehemías que está preocupado por la reconstrucción, y aquí vemos a Tobías, Sanbalat, Gesem el árabe señalando, burlándose, menospreciando, porque siempre que cerramos brechas, siempre que levantamos la muralla de protección, el enemigo se opone, el enemigo sabe que eso significa su derrota. Entonces la muralla era reparada por familias. Eso
Esto lo puedes ver en Nehemías capítulo 3, cómo se repartieron, se distribuyeron lo largo y ancho de la muralla para repararla. En la escalada de violencia de Nehemías comenzaron con desprecio y burlas. Había una escalada, conforme avanzaba la construcción, también avanzaba la oposición. Pues bien, comenzaron simplemente con desprecio, con burlas. ¿Qué es esto que estáis haciendo? Eso que estáis haciendo, un zorro hasta lo puede derribar. Pero hay un momento en el capítulo 4 de Nehemías, espero que estéis allí, ¿verdad? Y en Nehemías capítulo 4, el que no está soy yo, vemos algo que ya es otro nivel. Nehemías capítulo 4 y versículo 6. Y edificamos la muralla hasta que toda la muralla estaba unida hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Versículo 7. Aconteció que cuando Sanbalat, Tobías, los árabes, los amonitas y los de Asdod, ahí están los enemigos, se enteraron que continuaba la reparación de las murallas de Jerusalén, que las brechas comenzaban a ser cerradas, se enojaron mucho. Empiezan a sacar escombro y a reconstruir. Y hay un momento que es pequeña la muralla, pero ahora ya la muralla está creciendo, pero las brechas se comienzan a cerrar, eso ya toma forma. Y los enemigos pasan a otro nivel en la oposición. Ya no era solamente burla y desprecio para infundir el desánimo. Cuando tú estás restaurando tu vida, cuando tú quieres poner las cosas en orden en tu familia, cuando tú quieres servir al Señor, siempre va a venir desánimo, va a venir negatividad, va a venir burla de parte del enemigo. No puedes cambiar, siempre seas el mismo. ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Qué es para qué? Para que tus manos se debiliten y te detengas. En la medida en la que avanzas también hay una guerra mayor, pero en Cristo, como hemos cantado, tenemos la victoria. No hay nada que temer. En este caso ahora dicen, esto no se detienen y se están cerrando las brechas. Vamos a incursionar porque todavía se puede penetrar esta ciudad. Hay brecha aún, quedan brechas. Vamos a meternos de noche y vamos a acabar con ellos. Vamos a matarlos. Vamos a por los que son cabecillas y ya por la fuerza, por la violencia. Entonces Nehemías les anima a defenderse y activó a las familias, las mismas familias que estaban trabajando en la reconstrucción, las activó de esta manera. Versículo 12. Nehemías 4:12. Y sucedió que cuando los judíos que habitaban cerca de ellos vinieron y nos dijeron 10 veces, subirán contra nosotros de todo el lugar a donde os volváis, entonces aposté hombres en las partes más bajas del lugar, detrás de la muralla, y en los sitios descubiertos, la palabra también literal es en los sitios desnudos, esas son las brechas. Aposté al pueblo por familias con sus espadas, sus lanzas y sus arcos. Entonces fíjate que en las brechas pone familias que van a estar armadas para que, si vienen los enemigos, no penetren. Iban a convertirse, ellos mismos iban a convertirse en muro a través de su defensa de esa zona descubierta o desnuda. Versículo 14. Pero había temor. Cuando vi su temor, me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo, no les tengáis miedo. Acordaos del Señor, que es grande y temible, y luchad por vuestros hermanos, vuestros hijos y vuestras hijas, vuestras mujeres y vuestras casas. El Señor nos dice en este día que no tengamos miedo a nada de lo que pase de cara a los tiempos del fin, a nada de lo que pase a nuestro alrededor, porque el Señor está con nosotros. Él es grande y temible. Y que luchemos por nuestras casas, que luchemos por nuestras generaciones, por nuestro linaje, que luchemos por los que han de creer aún, porque el Señor tiene mucho pueblo en esta ciudad. Alguien diga aleluya. Versículo 15. Sucedió que nuestros enemigos se enteraron, que lo sabíamos, y que Dios había desbaratado sus planes. Entonces todos nosotros volvimos a la muralla, cada uno a su trabajo. No pudieron penetrar. Entonces hay un momento, hermanos, cuando miren que otro nivel, versículo 1 del capítulo 6, versículo 1, dice, aconteció que cuando se les informó a Sanbalat,
a Tobías, a Gesén el árabe y a los demás enemigos nuestros que yo había reedificado la muralla y que no quedaba ninguna brecha en ella, aunque en aquel tiempo yo no había asentado todavía las hojas de las puertas. Sanbalat y Gesem me enviaron un mensaje diciendo: ven, reunámonos en Kefirín, en el llano de Ono. Pero ellos tramaban hacerme daño. Otro nivel. En este momento ya se han cerrado las brechas. Cada familia guardó el lugar. Cada familia ha trabajado. Con una mano edificaban y con otras estaban armados. Y se han cerrado las brechas, pero todavía no están puestas las puertas. Todavía falta trabajo, hay algo por hacer. Pero viendo los enemigos que no han podido detener, ya cambian la táctica y van a, como digo, a otro nivel. Es una escalada y dicen: vamos a ver si a Nehemías lo reunimos aparte y lo matamos, o lo desviamos, lo distraemos. Y Nehemías dice: no, yo estoy haciendo una gran obra y yo no me puedo desenfocar, yo tengo que estar bien concentrado. Muy bien, entonces cada familia, volvemos a lo que hemos preparado, Ana, por favor. Cada familia debemos responsabilizarnos y luchar para ser una iglesia sin brecha. Nosotros somos la iglesia del Señor, la ciudad del Señor. Pero hay una realidad, y es que cada familia es una parte de la muralla. Si tu familia es una familia que está descubierta, es una familia que tiene desnudez, es una familia que está descuidada, tú te conviertes en una brecha. Hoy podríamos preguntarnos aquí como congregación, a los pies del Rey, como casa espiritual: ¿tenemos brecha en la muralla? Cada familia nos podemos responsabilizar para que mi casa sea una casa sin brecha. Di conmigo: yo quiero que mi casa sea una casa sin brecha. Los que aún soy soltero, no hay formado familia, esto es un desideratum, esto es un deseo, una proposición. Nuestra muralla, ¿qué sería, mis hermanos? La santidad, la fe y la unidad, entre otras cosas. Es decir, siempre el enemigo ataca esto. El enemigo ataca la santidad. Cuando fallamos a la santidad y dejamos el pecado en nuestra vida, la muralla tiene brecha. La fe, la incredulidad abre brecha. La unidad. Cuando en casa, en el hogar, no están unidos padres con hijos, o los cónyuges no están en unidad, es como que hay una brecha. Pero también aplicándolo a la iglesia, como iglesia, ¿qué significa que no tengamos brecha? Que somos una iglesia en santidad. Que somos una iglesia fuerte en la fe. Hoy nos ha ministrado el Señor fortaleza en la fe. ¿Os habéis dado cuenta? Y que somos una iglesia que preserva la unidad. Cuando se daña alguna de estas cosas, se abre brecha. Tenemos pecados ocultos que no estamos llevándolos al Señor para que Él nos dé la victoria y tratándolos y los mantenemos ahí. Aunque tú no te des cuenta, afectas tu familia y afectas la iglesia. Te conviertes en brecha. Hay murmuraciones, envidia, celos, grupitos y esas cosas atentan contra la unidad. Se abre brecha. O quizás hay incredulidad, empezamos a tener en poco el mensaje de Dios en su palabra, nos secularizamos, entramos en un humanismo, en un relativismo. En ese momento, por supuesto, nuestra muralla tiene brecha. Cada hogar debe encontrar las brechas de su muro. Cada familia debemos encontrar si tenemos brechas. Tienes que hacerte esta pregunta, marido, esposa. Tenemos que hacer esta pregunta, hijos. ¿Por dónde se nos está colando el enemigo? ¿Tenemos brechas en casa? Esa pregunta hoy va a ser contestada. ¿Qué serían las brechas? Bueno, todo lo que debilita la santidad, la fe y la unidad. ¿Qué serían las brechas? Todo aquello que debilita la santidad, la fe y la unidad. Vanessa y yo en estos años juntos hemos hecho un trabajo para cerrar brechas. Hemos hecho un trabajo para ser un hogar con muro, un hogar sin brecha, con fortaleza. Algunas de nuestras brechas, por ejemplo, en nuestro carácter inmaduro, fuertes peleas. Empezamos jóvenes y muy inmaduros, carne en ella, carne en mí. Chocábamos y por supuesto lo que sucedía entonces era que lo pasábamos mal, se debilitaba, había una brecha a través de esas peleas, diferencias espirituales
todavía no sabíamos ir como las dos alas de un avión, así paralelas, volando a la par. Diferencias espirituales producía una brecha en nosotros. Ella tuvo que ponerse a la par conmigo y este servidor ponerme a la par con ella. Hay momentos que yo he estado bajo, ella me ayudó a subir. Ella estuvo baja, yo le ayudé a ella a subir para que pudiésemos ser uno. Y tengo esta semana una semana con unos recuerdos muy bonitos, porque encontré una libreta mía. Yo tomé la costumbre de anotar lo que Dios hace en mi vida y lo que Dios me habla. Encontré una libreta de 1996, que tenía yo 18 años y ya estaba con ella. Eso es Antiguo Testamento, en fin, así eran las cosas. Entonces ya no, estamos en Nuevo Pacto. Pero en aquel entonces todo lo anotaba yo muy, muy fielmente. Y hay un momento en el que cuento la primera vez que ella y yo ministramos juntos a una persona. Mi madre trabajaba en Cartagena, entonces resulta que había una chica con una fuerte depresión que buscó ayuda. ¿Y qué hicimos nosotros? Salía a las 6 de la mañana con mi madre, que iba al trabajo, a ministrar a esta chica. La chica estaba muy atada, pero ministramos juntos con los 18 añitos. Y yo escribo a la vuelta: hemos sido uno, nos hemos complementado, Dios nos puede usar juntos. Qué alegría nos dio aquello. Es como que fue una confirmación de nuestra propia relación. Pero ¿dónde voy yo a ministrar de verdad? Cuando yo tengo un problema en casa, yo no sirvo para nada. No, ni para dar un consejo a nadie. Yo tengo que estar en unidad con mi esposa y en paz en casa para ser capaz de ir a cuidar la viña del Señor o ayudar a la viña de otros. Tengo que tener mi viña bien. ¿Qué son brechas para nosotros? Bueno, hubo momentos también de desánimos, de pesimismo, de no creer a Dios, de dudar, de dudas. Y Dios nos tuvo que ministrar fe. Momentos también donde en casa dimos cabida a personas que se convirtieron en una brecha. Quizás personas que traían, sin ellos darse cuenta, una contaminación y nos estaban abriendo una brecha espiritualmente. Hay que tener cuidado en las relaciones. Mis prioridades mal. Hubo un tiempo que yo abrí una brecha porque yo no sabía cuidar mi casa y era muy apasionado por servir al Señor. Entonces, tremendo, porque me di a servir al Señor y descuidé a mi esposa. Estábamos criando niños. Además, en eso de fe y todo, pero metía gente en casa. Y andábamos muy justo de economía. Entonces mi esposa se la veía y se las deseaba para cocinar y para pagar y para responder a todo. Y yo, hermano, totalmente en plan misionero. Venga, coma en casa, vamos. Y la casa siempre llena de gente. Y mi esposa llegó un momento que dijo: ahí te quedas, siervo de Dios. Me agarro un tren y me voy con mi madre. Y me di cuenta que tenía una buena brecha, que había descuidado mis prioridades. Primero Dios, luego tengo que cuidar mi casa y luego puedo servir. Claro que sí. Debilidad en la economía por malas decisiones nos abrió brecha. En muchos matrimonios hay una tensión grande porque nos hemos metido en más de lo que podemos pagar. En nuestro caso tomamos decisiones equivocadas en lo que tiene que ver con negocios que nos trajo crisis. Debilidad en la economía abrió o puede abrir una brecha. Cosas de este tipo. No sé si te identificas con alguna de ellas. Podríamos hablar pero yo te quiero decir una cosa. Mientras que nosotros trabajamos en cerrar nuestras brechas, somos conscientes de esas debilidades. Es decir, a veces para cerrar la brecha de la economía, para cerrar la brecha, no sé, de malas relaciones o la carnalidad y las peleas, no es de la noche a la mañana, no es de varita mágica, ¡pling!, se solucionó el problema. Cerrar esa brecha, reconstruir la muralla toma tiempo. Y entonces tú tienes que estar consciente de esa debilidad, de esa área de desnudez y ser, como en el libro de Nehemías, valiente para que no se cuele el enemigo. Es decir, ahora vamos juntos a pelear, no el uno contra el otro. Vamos a pelear contra el diablo que quiere destruir nuestra casa. Vamos a pelear contra el enemigo que quiere desviarnos del propósito que Dios tiene. Y vamos a hacer nosotros mismos, con nuestra fe, con nuestra espada, con nuestro escudo, una brecha hasta que podamos estar fuertes en esta área. 25 años después de caminar juntos, yo puedo decir que la brecha se cerró.
las brechas se cerraron, la muralla es sólida, las puertas están asentadas, pero eso no quiere decir que yo puedo bajar la guardia. Queremos ser un hogar sin brecha. Esta es mi cocina. La parte más fea de la cocina. Lo he hecho sin consultar con ella. Pido perdón, que no se abría brecha. Esta madrugada, mientras dormía. Bueno, aquí ahora hacemos más vida, porque es cocina-comedor también. Comemos en esa mesita. El caso es que allí he puesto, si os dais cuenta, en el termo del agua caliente. He puesto esto que hicimos, se llama el desafío de Obed-Edom. ¿Alguien lo recuerda? Muy bien. El 12 de enero de 2014, entonces el Señor nos lanzó un desafío como congregación. Esto Dios nos lo recuerda hoy porque hay personas que o no lo saben o necesitamos recordarlo. El 12 de enero de 2014, el Señor nos lanzó un desafío como congregación basado en la historia de Obed-Edom, un levita que albergó por 3 meses el arca y que fue bendecida su casa, él mismo, todo lo que Obed-Edom poseía también. Entonces nos propusimos estar por 3 meses, porque el arca estuvo 3 meses en casa de Obed-Edom, y nos propusimos como iglesia, desde ese día, 12 de enero de 2014, estar 3 meses cuidando la santidad de nuestros hogares para que el Señor Jesús se pudiese sentir agradado y pudiese reinar en nuestras casas. A los 3 meses repartimos esto que están viendo aquí, que es un cuadro o una lámina, y muchos de nosotros lo pusimos en nuestro hogar y recoge la decisión que habíamos tomado. ¿Cuántos tienen esta lámina o este cuadro de Obed-Edom? A ver, levanten la mano, quiero saberlo. Ay, que ven muchos de nosotros, hay otros que no, pero hoy vamos a renovar esto. ¿Qué les parece? Vamos a renovarlo. Y miren lo que nosotros expresamos aquí. El desafío de Obed-Edom. En esta casa, esto lo veo todos los días, en esta casa hemos decidido honrar al Señor y adorarle, dándole el lugar central y principal de la familia. Como es nuestro rey, le consultaremos. Puesto que es nuestro Dios, le adoraremos. Nada de lo que hagamos, digamos, pensemos o miremos será desagradable a su corazón. Y aprenderemos a vivir en la luz de su presencia. Amén. ¡Qué desafío! Den un aplauso al Señor. Ese es un gran compromiso, una decisión de victoria. Esto cambió. ¿Voy muy rápido? Es que por si tú quieres decir algo, hija. Esto cambió muchas familias, cambió nuestras vidas realmente. Fue una bendición para limpiar nuestra casa, para cuidar el ambiente. Sin embargo, hoy yo creo que es un tiempo en el que debemos renovar este compromiso. Lo sé por el Espíritu, porque Dios ha traído este mensaje, hogares sin brecha. Ahora, volvamos a la historia de Obed-Edom. Se encuentra en 2 de Samuel, capítulo 5. 2 de Samuel, por favor. Está también en Crónicas, pero vamos a 2 de Samuel, capítulo 5. Y avanzamos, querida Ana. El Señor que abre brecha. ¿Alguien sabe este lienzo, este cuadro, qué representa? No es un hombre lleno del Espíritu Santo que se está cayendo para atrás, ¿vale? Es Uza, efectivamente. En esta historia tiene que ver con este tema de hogares sin brecha, pero vamos a poner una base. En 2 Samuel 5, 17, David ha comenzado a reinar. Y miren, David descubre al Señor como su mejor arma de victoria. 2 Samuel 5, 17. Si está en la iglesia, dame un amén. Al oír los filisteos que David había sido ungido rey sobre Israel, todos los filisteos subieron a buscar a David. Y cuando David se enteró, bajó a la fortaleza. Y los filisteos llegaron y se esparcieron por el valle de Refaim.
David consultó al Señor diciendo: subiré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y el Señor dijo a David: sube, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. David fue a Baal Perathim y allí los derrotó. Y dijo: el Señor ha abierto brecha entre mis enemigos delante de mí, como brecha de aguas. Por eso llamó a aquel lugar Baal Perathim. Volviendo, David conoce a Dios, el Dios que le había dado victorias a nivel pequeño en escaramuzas o a nivel personal contra el gigante, el oso, el león. Ahora está conociendo a Dios, descubriendo a Dios como el Dios de las victorias también en su reinado, en su propio reinado. El Señor, así lo llamó, el Señor que abre brecha, el Señor que vence a los enemigos. ¿A qué se refiere entonces con Baal Perathim, el Señor que abre brecha? Es el Dios que destruye la fortaleza de los filisteos como si fuese un tsunami, como si fuese un agua que ahora que hemos tenido nosotros riada y estamos acostumbrados a ver imágenes de la fuerza que puede llegar a tener el agua y cómo es capaz de destruir casas, de destruir muros. Dice: así ha sido Dios, como una brecha de aguas que ha roto la fortaleza de mis enemigos, de los filisteos. ¡Wow! El Señor abre brecha contra mis enemigos. ¿Quién se me va a resistir? Ahora David quiere llevar la presencia, que es el arca, representada en el arca, a Jerusalén, pero ve también algo en el capítulo 6, avanza conmigo, 2 de Samuel capítulo 6 y versículo 6. Dice: pero cuando están llevando el arca, aproximadamente es un trayecto de 12 kilómetros desde donde estaba Kiriat Yarim hasta Jerusalén, estaba en casa de Abinadab, y aproximadamente eran una procesión de 3 a 5 horas caminando. Y ahí van a mitad de esa procesión festiva, con alegría, llevaban el arca, como sabéis, en un carro. Pero, 2 Samuel 6:6, cuando llegaron a la era de Nacón, Uza extendió la mano hacia el arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes casi la volcaron. Y se encendió la ira del Señor contra Uza, y Dios lo hirió allí por su irreverencia, y allí murió junto al arca de Dios. Entonces David se enojó porque el Señor había estallado en ira contra Uza y llamó a aquel lugar Pérez Uza hasta el día de hoy, que significa la brecha de Uza. El Señor literalmente dice: irrumpió por una brecha. El Señor irrumpió, en hebreo así lo dice, irrumpió por una brecha y abrió una brecha contra Uza, la brecha de Uza, Pérez Uza. Verso 9, David tuvo temor del Señor aquel día y dijo: ¿cómo podrá venir a mí el arca del Señor? Y David no quiso trasladar el arca del Señor con él a la ciudad de David, sino que la hizo llevar a la casa de Obed-Edom Geteo. Muy bien, hermanos, lo que David estaba haciendo era bueno, llevar el arca a Jerusalén, pero era un servicio con brecha. ¿Era un qué? Había una brecha en la santidad, una brecha en el cómo. Dios había dejado bien claro en la ley de Moisés que el arca, que representaba su gloria, puesto que Él es un Dios santo, el arca tenía que ir sobre los hombros de los sacerdotes. Y David, ignorando esto, la puso en un carro, en el mejor carro. Quizá David dijo: madre mía, 3, 4, 5 horas andando en un carro. Porque el arca ya ha ido en un carro cuando los filisteos. Sí, así lo hicieron los filisteos, porque al que más se le da, más se le demanda, y en este caso a los filisteos, Dios no les demandó que entendieran la ley de Moisés, pero a David sí, y los sacerdotes que estaban con David. Es más, Uza y Ahío habían custodiado el arca más de 80 años. Se supone, la historia del arca, todos la sabéis, cuando el arca viene de la tierra de los filisteos, estuvo en Bet-Semes, y los de Bet-Semes abrieron la tapa del arca y murieron fulminados, si no me falla la memoria, más de 30,000 hombres. ¿Por qué? Porque era la presencia de Dios radioactiva. Hoy en día estamos en la gracia, estamos en Cristo y podemos tener la comunión con Dios porque hay sangre que ha perdonado nuestros pecados y el Espíritu Santo puede habitar en nuestro espíritu. Pero en aquel entonces había un velo de separación entre el Dios santo y el pecado. No porque Dios sea malo,
sino porque el pecado no se resiste ante Dios. Entonces era una medida de protección para el hombre. Dios puso una distancia para que el hombre pecador no llegase a la santidad de Dios y entonces muriera. Es incompatible la santidad de Dios, la gloria de Dios con el pecado. Entonces los de Besemes levantan la tapa y en esa forma necia mueren más de 30,000. ¿Y qué dicen? Esto es una bomba. Esto vamos a ponerlo en casa de Abinadab. Vamos a ponerlo ahí, creo que era Kiriat Jearim, creo que era. Vamos a dejarlo aquí. Y los hijos los consagramos para que custodien Uza y Ahío, sean guardianes, que nadie active esta bomba. Y más de 80 años estuvo ahí el arca, hermano, nadie se preocupó del arca, ahí estaba el arca, no pasó nada. Y entonces David dice, el arca tiene que estar en medio, en la capital, tiene que estar, representa la gloria de Dios, tiene que estar aquí en Jerusalén, yo la quiero traer. Pero David se entusiasmó y lo hizo con brecha. ¿Cómo lo hizo? Sin seguir el caminito de Dios, el consejo de Dios, el principio de Dios, sino que dijo, en el mejor carro, voy a llevarle en el mejor carro, lo voy a hacer a mi manera, como yo me gustaría que me desplazaran a mí. Y Dios dice, yo quiero ir en los hombros de los levitas, de los sacerdotes, no así. Entonces, están llevando el arca y hay un momento que los bueyes por el terreno se empiezan el arca a mover en el carro y casi cae. Y Uza, que se supone que él tenía que entender, después de 80 años ministrando o cuidando del arca, Uza le pone la mano para que no vuelque. Entonces muere y David dice, Pérez Uza, la brecha de Uza, Dios ha irrumpido por una brecha. Yo lo que estoy haciendo tiene brecha. Lo que estoy haciendo no le ha agradado a Dios. Y la santidad de Dios es como que por esa brecha ha salido. Y Uza, que es un hombre pecador, ha muerto. Y sintió temor. ¿Cómo traigo el arca? Y aparece un loco allí, Obed-edom, porque no sabían qué hacer con esa bomba. Y dice, yo me la llevo a mi casa. Ahora hablamos de Obed-edom y de por qué él estaba tan seguro. Yo me la llevo a mi casa. El punto aquí, mis hermanos, y esto es importante que ustedes lo entiendan, es que nosotros en el servicio también tenemos que ser celosos. David fue responsable de la muerte de Uza. Uza tuvo su responsabilidad, pero David fue responsable de la muerte de ese hombre. Y nosotros como siervos de Dios también tenemos que ser conscientes, aunque estamos en la gracia y en el nuevo pacto, tenemos que ser conscientes de que las cosas de Dios son santas, por no decir santísimas. Y nuestro servicio no puede ser un servicio con brecha. A veces ustedes se pueden enfadar con nosotros. Por ejemplo, en estos días hemos descubierto gente que estaba sirviendo en fornicación. Y le hemos pedido, por favor, abstente de servir, tómate un descansito. Cuando no nace de ustedes, nosotros lo hacemos. ¿Por qué? Por legalismo, por protección de tu vida. Porque ese es un servicio con brecha. Dios puede tolerarlo, pero también conozco gente, en estos años que he caminado con el Señor, conozco personas, hermanos, que han ido a servir con la mejor intención, pero con brechas en su propia vida, brechas en cuanto a su integridad, a su santidad, brechas en cuanto a su propio hogar, a su nivel de fe. Conozco personas, por ejemplo, que se han metido en guerra espiritual y nunca se han recuperado. Conozco personas que han tomado a la ligera el púlpito, la enseñanza, al que más dice que al maestro será juzgado más severo, el que enseña la palabra. Por eso dice que también es digno de doble honra, porque la demanda de ser voceros de Dios y enseñar la sana doctrina de Dios es demasiado importante. Y entonces dice Dios que les va a pedir también un juicio mayor, doble demanda. Entonces hay gente que ha tomado lo de Dios a la ligera y van por ahí y se autodenominan evangelistas y pastores, van sin cobertura y predican y todo, y el enemigo les mete unas palizas. Dios retira su protección y dice, Ale, tú lo haces sin brecha, o sea, tú lo haces con brecha, lo haces sin mis órdenes, mis caminos y mi santidad, y tú te metes ahí como un llanero solitario a hacerlo a tu manera, apasionado, con celo, pero sin ciencia. Y hay personas, hermanos, que han muerto, se han ido de misiones y han perdido la vida. No por mártires, sino simplemente porque lo han hecho todo mal. Lo han hecho antes de tiempo. Nadie les envió. No estaban listos.
Se echaron las cosas de Dios a las espaldas y por su cara bonita pensaron, lo que haga el Señor me tiene que bendecir. Por favor, nos tiene que caer un bautismo del temor de Dios. Aunque estamos en la gracia, en el nuevo pacto, todo lo santo hay que tocarlo con cuidado. Por ejemplo, los que estáis sirviendo, hay veces que les pedimos a los chicos, tómense un descansito. ¿Por qué? Porque sabemos sus vidas, sus papás nos hablan que están en desorden o que no están haciendo bien sus responsabilidades, que son un mal testimonio. Ellos siguen apasionados con lo que les gusta hacer. Pero es un servicio con brecha, respeta. Mira, yo alabo a Dios que cuando era un líder de jóvenes y estaba nada más que liderando una casa de bendición, hoy en día en aquel tiempo era una célula, yo no tenía un buen testimonio en mi casa porque perdía rápido el temperamento y se me iba y me faltaba dominio propio, me faltaba madurez. Y le hablé a mi pastor, muchas veces lo he contado, y le dije a Fernando, no me siento con testimonio en mi propia casa, con mis hermanos y con mis padres. Pastor, siga usted con los jóvenes, yo me voy a cuidar esta área y voy a trabajar. Y él no me dijo, Juan Carlos, pero si todos estamos en un proceso y eso puede seguir sirviendo. Pero pastor, es que de verdad que no me da paz. Yo quiero conquistar esa integridad y ese testimonio en mi hogar para que cuando yo me pare y predique, cuando yo esté liderando a los jóvenes o estén haciendo lo que sea, yo sienta que le estoy agradando a Dios y que tengo un buen testimonio con mis semejantes. Y yo he visto, hermanos, que eso el Señor lo premió. Me bendijo el Señor, me ayudó a crecer, a madurar y el Señor de alguna manera me dio el testimonio de que el Espíritu Santo estaba contento porque me aman más a mí que lo que haces para mí. Porque algunos sirviendo a Dios se sirven a sí mismos. En última instancia, el trabajo que tú estás haciendo te ha enamorado de ese trabajo porque te da identidad, porque te hace aparentar líder delante de los demás y la gente te ve como alguien usado por el Señor. Entonces no lo quieres dejar, pero en última instancia no le estás sirviendo a Dios, te estás sirviendo a ti mismo. Entonces si tú le temes a Dios, tú le quieres agradar cuando nadie te ve y cuando el mundo te ve. Entonces tú dices, Señor, yo no quiero hacer un servicio con brecha. Porque aún en el nuevo pacto hubo gente que murió. Y nunca hablamos de esto, pero vamos a hablarlo. Porque Ananías y Zafira murieron. Y dice el apóstol Pablo, algunos están tomando la cena del Señor indignamente, están comiendo juicio y para sí, viviendo juicio para sí. Dice, algunos están enfermos y otros ya duermen. O sea, porque saben que los corintios estaban banqueteando, estaban haciendo la cena del Señor como si fuese una fiesta, y los que tenían mucho hacían una gran comida, los que tenían poco comían humilde, y en medio de todo eso tomaban la cena del Señor y el Espíritu Santo se indignó. Fue un servicio con brecha y algunos se enfermaron y otros murieron para que cayera el temor de Dios en esa iglesia. Porque no hay nada más sagrado que lo que representa el cuerpo y la sangre, el pan y el vino. Algunos hermanos actúan con Dios es bueno, Dios es misericordioso. Yo digo, Señor, ¿qué misericordia tienes de nosotros? Somos tan torpes. Algunos hablan de los ungidos de Jehová y se ponen en una posición de jueces. Llevan 4 días en el evangelio. No saben ni lo que dicen. Y empiezan a hablar del uno y del otro y de más allá. Y se meten en todo ese rollo de las redes sociales y de internet a juzgar cosas que tú no sabes ni lo que Dios piensa de eso. Y como los amigos de Job empezamos y dice Dios, no toquéis a mis ungidos. Por no decir que empezamos a criticar a siervos del Señor. Ay, Dios mío. Ahora, balance. Tú tienes que tener discernimiento y tú no tienes que aplaudir cualquier cosa. Y tú tienes que examinar las obras y decir, esto no me da testimonio. Esto, Señor, no me convence. Pero de ahí a empezar a decir, falso profeta, ese es el diablo, y ese, mira lo que ha hecho, y mira, y tonterías así. Ya está jugando a la persona. Y dice Dios, pero ¿por qué juzga al siervo de un Señor? Al siervo ajeno de un Señor. Para su propio Señor está en pie, ok, y poderoso es Dios para mantenerlo en pie. Entonces, hermano, con la medida en la que juzga, será juzgado. Tú te sientas ahí en ese pedestal y empieza allí.
aquello que tú crees que sabe empieza allí a juzgar. Y el Señor dice, ok, pues nada, pues de esa manera también estricta será juzgado. Y cuando nos damos cuenta, nos pega una paliza el diablo que no veas. Es más, cuanto más gloria hay, cuanto más de la presencia de Dios hay, cuanto más del reino de Dios se establece, menos los Judas más se manifiestan. Las tinieblas más se exponen. Es como que el cielo se impone en la tierra y hay que andar, hermano, hay que andar, pero como le decía a los jóvenes yo el viernes, quebrantaditos. Andemos quebrantaditos delante de Dios. Porque el que se humilla será levantado. No andemos ahí con liviandad. Porque una de las cosas que más aborrece el Señor es la liviandad. ¿Me recibe esto? Esto es un desvío. Esto es un paréntesis. Así fue. David hizo ese servicio con brecha y murió un hombre. Y yo miren hermano, yo me puedo responsabilizar de sangre inocente. Mire, hubo un tiempo que Dios nos llevó en viajes de intercesión de alto grado. Y nos llevamos a niños espirituales. ¿Saben qué pasó? Todos cayeron. No inmediato, pero uno por uno fue cayendo. Fue cayendo, fue cayendo. Y a la vuelta de los días nos dimos cuenta, es como que el enemigo tiene mal perder. Y dice, ajá, ustedes empiezan a reprender a los principados, a las potestades, a los gobernadores, y son niñitos espirituales. Ahora vienen, ni siquiera los principados y las potestades, un demonio de turno. Y cayeron, hermanos, que hoy en día no están. Hoy en día no están. Una vez estábamos ministrando en Cartagena, en un festival, y los jóvenes interpretaban una obra de teatro poderosa. Pero es una obra de teatro que desenmascaraba el mundo espiritual. Y Barbosa, Vilmar, que no está ahora, está en la presencia del Señor, me dijo un par de días después, pastor, ¿sabes qué? Que esos jóvenes los teníamos que haber cubierto con la sangre de Cristo bien. Porque ese día, yo lo que, de verdad no quiero hablar con vanidad, pero lo que yo sentí que más golpeó en el mundo espiritual fue esa obra de teatro. O sea, de lo que pasó allí, es como que, tú sabes cuando la atmósfera cambia y algo está siendo efectivo, ¿no? Y yo sentí que Dios lo estaba usando a nuestros jóvenes tremendo. Pero entonces Barbosa me abrió los ojos y yo dije, wow. No lo hemos cubierto. Y algunos hacían de demonio y otros hacían del mismo Satanás. Y tocaban cosas espirituales. El enemigo le fue atacando uno por uno a los jóvenes. Que tuvimos que hablar con ellos y decir, escuchadme, ataque a la mente, ataque a la salud, ataque espirituales. Escuchadme, entended. Es un servicio espiritual para Dios. Entonces hay que ir bien cubierto, bien en orden, bien en santidad. Y nosotros mismos los pastores rodearos para que no haya brecha. No le quiero meter a nadie temor. Somos más que vencedores. Pero yo lo he vivido, hermano. Y me siento responsable. Y le he pedido ya perdón a Dios y se lo pido de nuevo de cosas que han pasado en medio nuestro. Entonces por eso intentamos ir de a poquito, pasito a pasito. Y es cierto, hermanos, no lo exponemos a servicios públicos de ponerlo en primera línea. Porque ¿cómo mató David a Urías? ¿Cómo mató David a Urías? ¿Lo mató con su propia espada? Lo puso en un lugar, en primera línea, allí debajo de la muralla, donde estaba desprotegido, y allí le dieron muerte los enemigos. Entonces, ¿estamos en una guerra espiritual, sí o no? Sí. Y yo puedo colocar a un niñito, a alguien, en un lugar y que se lo meriende el enemigo. Tengo que tener cuidado y sabiduría. Y hay hermanos que le decimos, hermano, todavía no estás en orden y en santidad en esta área. Cuídate, vente aquí. Y en el ejército te cubrimos. Te sanas, te restauras, te pones bien y vuelves y a vencer. Pero los que han sido orgullosos y no han querido, he visto pastores que en vez de dejarse tratar así por Dios, han dicho, no. Con lo que me ha costado ser pastor, con lo que me ha costado llegar aquí, ahora me llevan para atrás. No, hombre, aquí me quedo, aunque me maten. Y lo han matado. Es mejor una retirada a tiempo que no es retirada. Cierra la brecha, cierra la brecha, cierra la brecha, cierra la brecha.
cierra la brecha. Y luego viene y eres una fortaleza de Dios. Si está de acuerdo, diga gloria a Dios. Entonces aquí vemos dos familias, una con brecha y otra sin brecha. Vamos primero a la familia, avanzamos. Vamos a la casa de Obed-edom. La casa de Obed-edom era una casa sin brecha. Me llama poderosamente la atención que Obed-edom fue el único que se atrevió a quedarse con el arca. Fue muy valiente. Y también me llama la atención que en Bet-Semes el arca produjo muerte. En casa de Abinadab no se notó la diferencia por 80 años. Y en tan solo 3 meses Dios bendijo a Obed-edom, a su familia y todo lo que le pertenecía. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Dios está en muchos lugares, pero no en todos los lugares Él se puede manifestar. Dios se manifiesta allí donde es honrado, donde es adorado, donde es agradado. Ahí el Señor puede mostrar su complacencia. En casa de Obed-edom el Señor estaba tan contento y tan a gusto que bendijo a más no poder. En 90 días. En 90 días. Todo el mundo supo que la casa de Obed-edom era la más bendecida de Israel. Yo quiero ser esa casa, amén. Ahora, en la soberanía del Señor hay una ruta que Dios nos ha dejado. Dios todo lo usa para enseñar y todo lo usa para bien. De casa de Abinadab no fue el arca directa a Jerusalén, sino que vemos una ruta que es la ruta que siempre Dios usa. Primero los hogares y segundo la iglesia. Dios no quiere que nosotros seamos una iglesia súper ungida, súper de oración, fuerte. Y nuestros hogares que estén descuidados, un desastre, no hay altar, no se ora, no. Por eso Dios trabaja en mensajes como este, para que tu casa sea un hogar sin brecha. Para que tú seas parte de la iglesia. Allí, en casa, vamos a hacer una casa de oración, aleluya. Allí en casa vamos a hacer una casa de santidad. Allí en casa vamos a hacer una casa de alabanza. Allí en casa vamos a hacer una casa donde hay discípulos. Y entonces con familias que son sin brecha, tendremos una iglesia que es sin brecha también. Entonces hay una ruta que Dios dejó. Primero los hogares y después la capital del reino, que es Jerusalén. Ahora, Obed-edom me llama la atención, y esto es algo, sería para detenernos, pero está tan rico. Obed-edom era un hombre que cerró brechas. Uno, cerró brechas históricas. Atención, Obed-edom era levita. Para más exactitud, coatita, descendiente de Coat. Pero además él era coreíta. ¿Qué quiere decir que era coreíta? Que él era descendiente de Coré. ¿Alguien se acuerda de Coré? Coré, Datán y Abirán, que en el desierto se rebelaron contra Moisés y Aarón. Y en esa rebelión se los tragó la tierra. Hubo una brecha bien grande. ¿Cuál fue la brecha de Coré, Datán y Abirán? La rebelión, la brecha de la rebelión. Pues bien, Obed-edom cerró la brecha de la rebelión. Era descendiente de Coré, era coreíta, pero era un hombre de honra, de sujeción y lleno de temor de Dios. También él cerró brechas étnicas. Él era geteo de Gat-rimón. ¿Qué es Gat-rimón? Gat-rimón es Dan. Ahora, los levitas de Dan lo tenían muy difícil porque Dan era el lugar, mis hermanos, más idólatra. Solo estudia el origen de la adoración en Dan. ¿Os acordáis en Jueces que resulta que había un levita que lo contrataron como si fuese un mercenario? Un hombre de nombre, no me acuerdo, y él... pero era un hombre. Entonces, este hombre, hermano, le roba a su madre 1000 piezas de plata. Y la madre, qué pedazo de sinvergüenza. Y la madre dice delante del hijo: maldigo a aquel que me robó las 1000 plazas de piedra. ¿Qué he dicho yo? Piezas de plata, que le salgan sarpullidos, que se le caigan los dientes, que se... Los maldijo. Y el hijo se acercó a la madre y dijo: madre, yo te robé. Yo fui, quítame la maldición. Te la quito, hijo mío. ¿Qué hijo más?
Eso está en Jueces. En los días donde dice que cada uno hacía lo que bien le parecía. No había rey en Israel. Y dice la madre, hijo, qué tremendo ha sido esto. Estas 1000 piezas de plata las voy a fundir y voy a hacer un ídolo. Y vamos a adorar. Voy a hacer un dios de madera, un terafín. Y voy a hacer un ídolo también de obra de orfebre con plata. Y vamos a adorarle. Y de la mentira pasamos a la idolatría. Pero es que la madre de tal palo tal tía, cuando va a hacer el ídolo, dice, hombre, yo le prometí 1000, pero con 200 piezas está bien. Y se quedó 800 y había dedicado 1000, pero dijo, como igual que Ananías y Zafira, ¿no? Pero para los ídolos. No, con 200. Orfebre, con 200, ¿qué me haces? Pues uno así, pues házmelo así, está bien. Levantan ese altar idólatra en esa casa. Y entonces consagra a un hijo suyo y dice, hijo, tú vas a ser sacerdote y me vas a hacer sahumerio y sacrificio a estos diositos que tenemos aquí. Vamos a ser una familia bendecida. Y el hijo lo hace sacerdote. Pero pasa un levita por allí, de Belén, pastores. Y entonces el padre ve el levita y le dice al hijo, échate para el lado. ¿Usted quiere ser mi sacerdote? Hijo, tú a las vacas y al ganado. ¿Usted quiere ser mi sacerdote? Te contrato, te voy a dar tanto al año y tú vas a ser mi sacerdote. ¿Y a qué adoro? No, estos ídolos que tengo yo aquí. Y el levita, ¿qué creen que dijo? Pues sí. Me dan comida, casa y dinero. Mercenario. Y empieza a ser el sacerdote de ese altar idólatra. Pasan unos de Dan y entonces lo ven al levita. Y le dicen al levita, oye, levita, ¿tú querrías ser nuestro padre y sacerdote? Dice el levita, ¿por cuánto? Mucho más. ¿Qué comparación hay ser levita de una casa a ser levita de una tribu, la tribu de Dan? Agarra tus dioses, róbaselos al hombre y te vienes con nosotros. Agarran al levita con los ídolos y se van. Y los de Dan ponen por delante a las mujeres y a los niños y por detrás a los hombres de guerra a caballo. ¿Por qué? Porque sabían que el Micaías, que se llamaba así, que me ha venido el nombre ahora, Micaías iba a venir detrás. Y Micaías agarra a todos los del pueblo y viene detrás. ¡Devolverme mi ídolo! ¡Me habéis dejado sin nada! Porque la idolatría así absurda, hermano. A nosotros nunca nos dejan sin nada. Siempre lo tenemos todo. Porque tenemos a Dios. Pero los que tienen ídolos, se le cae el ídolo y se quedan sin nada. Se quedan en la ruina. ¡Me habéis dejado sin nada! Y entonces vuelven los de Dan y dicen, ¿y qué quieres tú? ¿Qué haces gritando? ¿Quieres que te matemos? No, está bien. Quedároslo. Y se van los de Dan. Y levantan con el levita esos ídolos en Dan. Que luego Dan fue una capital de idolatría en los días de Jeroboam. Había un becerro en Betel y otro becerro en Dan. Pues este levita llamado Obed-edom era un levita de Dan. Pero este levita de Dan rompió con la brecha de la idolatría, de la mentira, de ser un mercenario, con todas esas maldiciones que a veces son cosas que se heredan, que se van haciendo fuertes con el paso de los años. Ahí tú tienes corrupción, engaño, ahí tú tienes interés, ahí tú tienes el amor al dinero y la idolatría. Este también cerró esa brecha. Y le dijo a su mujer y a su hijo, nosotros vamos a ser diferentes. Y por último, le llamó su padre desnortado. Su padre desnortado. Le llamó Obed-edom. Mira qué nombre bonito en la Biblia. Le llamó siervo de Edom. Siervo de Edom, que Edom era un pueblo aborrecido por el Señor. A Jacob, a Esaú, aborrecido, descendiente de Esaú. No es que Dios lo aborreciera, pero era un pueblo que se rebeló contra Dios y contra Israel. Edom, enemigo de Israel. Siervo de Edom. María, ¿cómo le llamamos? Pues no sé. Siervo de Al-Qaeda, ¿qué te parece? Precioso nombre, sí. Obed Al-Qaeda. ¿Te ocurriría a ti? ¿Qué le pasaba a estos hombres? Necios. Pero Obed-edom, a pesar de ese nombre, él rompe la brecha de la necedad y de la falsa identidad. Y dice, yo no voy a ser siervo de Edom, yo voy a ser siervo del Dios Altísimo. Y yo no voy a ser un necio como mis padres. Y los nombres de los hijos, todos los nombres que le puso Obed-edom a su hijo son nombres de bendición, de bendición. Rompió la maldición heredada. Denle un aplauso al Señor por este hombre. Obed-edom. Aleluya. Entonces, ¿qué pasó? Esto está en Primera de Crónicas, que él dice, David exclamó,
perezuza, se me abrió una brecha. Y Obed-edom dice, yo sé de brecha un montón. Rey, yo sé de cerrar brechas mucho. Tráigame el arca a casa. Y si morimos, morimos. Pero tráigame el arca a casa, que yo creo que el arca va a estar bien en mi casa. Porque había cuidado su casa, había cuidado sus hijos, había tenido un montón de hijos. Pero era una casa sin brecha, era un hogar sin brecha. ¿Era qué? Como quiere Dios que sea el mío y el tuyo. Entonces, ¿qué dice? Miren, aquí en 1 Crónicas 13 dice, así que el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edom en su casa 3 meses, solo 90 días. Y bendijo el Señor a la familia de Obed-edom y todo lo que tenía. Lo bendijo a él, su casa y todo lo que tenía. Más adelante vemos que este Obed-edom, ahora mira la honra. Dios lo hace portero. Voy a leer en 1 Crónicas 16, 37, 38. Dice David, dejó delante del arca del pacto del Señor a Asaf y a sus parientes para ministrar continuamente delante del arca, según demandaba el trabajo de cada día. Y a Obed-edom con sus 68 parientes, porque tuvo 8 hijos por ahí y su hijo a su vez, pues tampoco tenían tele y así, ¿no? Siguieron creciendo. Entonces con sus 68 parientes, a Obed-edom también, hijo de Jedutún, y a Osa como portero. Entonces, Obed-edom con todo su hijo se convierte en porteros, porque él sabía cerrar la puerta a lo malo y abrir la puerta a lo bueno. El arca estaba en una tienda. Eso no, es un formato familiar, pero eso no quiere decir que David iba con irreverencia o dejaba que la gente fuera con irreverencia a la tienda. Puso porteros, pero miren, hombres de santidad y de honor, para que no viniese cualquiera a hacer tonterías. Había una puerta sin brecha. La casa de Obed-edom cuidaba la puerta del sur. ¿Están viéndolo, mis hermanos? Por último, miren lo que dice 1 Crónicas 26, desde el 4. Y Obed-edom tuvo hijos. Semaías el primogénito, Jozabad el segundo, Joa el tercero, Sacar el cuarto, Natanael el quinto, Amiel el sexto y Sacar el séptimo y Paultai el octavo. Porque Dios lo había bendecido. En esos 3 meses, hermanos, estoy seguro de que la mujer de Obed-edom se quedó embarazada. Las vacas parían más. Dice que bendijo Dios todo lo que tenía. El carro se le arregló la rueda solo. Yo no sé lo que pasó en esos 3 meses, hermanos. Algo maravilloso. La gente le venía a traer ofrenda. Dios atrajo toda bendición sobre esta casa porque Dios estaba a gusto. Porque Dios era el centro. Porque Dios era el rey. Porque Dios dice, esta casa es una casa sin brecha. Y la bendición más grande para mí es esto, mis hermanos. La bendición es que miren, verso 6. Porque Dios lo había bendecido, tuvo esos 8 hijos. Y a Semaías también le nacieron hijos, este es el primogénito, que gobernaron la casa de su padre, líderes. Porque eran hombres fuertes y valientes. ¿Cuántos quieren que nuestros hijos sean fuertes y valientes? Y nuestros nietos fuertes y valientes. Los hijos de Semaías fueron Onni, Rafael, Obed. Y ya no le llamó Obed-edom, sino que se cortó la maldición, le llamó Obed, siervo, pero siervo de Dios. Qué precioso. Elzabad y sus hermanos, los valientes, Eliú y Samaquía. Atentos a los adjetivos. Todos estos fueron de los hijos de Obed-edom. Ellos, sus hijos y sus parientes fueron hombres capaces, con fuerza para el servicio. Eso vamos a hacer nosotros, gente que sirve a Dios con fuerza. ¡Aleluya! 62 de Obed-edom. A Obed-edom le tocó la puerta del sur y a sus hijos los almacenes íntegros para guardar los almacenes de la ofrenda. Mira con toda la historia que tenían. Es como si tú coges al tipo que tiene una peor trayectoria histórica y familiar, pero era un hombre de Dios que había cerrado las brechas. Así que cualquiera de los que estamos aquí, tú le puedes servir al Señor. No importa de qué familia venga, no importa la historia de tus padres, no importa lo que pasó antes de que conocieras a Cristo. Si tú cierras las brechas, si tú te das en santidad, si tú le crees a Dios, si tú eres un hombre que te comprometes con el reino, si tú eres una mujer que de verdad le quieres agradar todos los días de tu vida y en tu casa quieres que Él sea el rey y que Él esté a gusto, Jesús te esté agradado, Dios te va a usar para su gloria y Dios va a bendecir tu familia, te lo aseguro. Porque yo lo estoy experimentando. Aleluya. Desde este desafío de Obed-edom han pasado 5 años. Ahora, yo les quiero reconocer que yo también he abierto alguna brechita. Mira, por mi lado, no ha venido por el lado sexual, no ha venido por el lado de falta de integridad en la economía, no ha venido por el lado
Dios me guarde y me libre siempre el corazón de envanecerme y del orgullito. Pero por mi lado, la brechita ha venido siempre por el entretenimiento. Porque está todo tan podrido, hermano. No sé a cuánto le pasan, pero vamos a ver una peli en familia y pasamos 3 horas buscando una peli y 90 minutos para verla. Casi siempre dice, bueno, niños, a la cama. Pero papá, hace mucho que no vemos una peli. Es que mira, antes todo lo que es homosexualidad y lesbianismo en Netflix y en otras te lo ponían como un epígrafe aparte. Ahora tú estás buscando películas románticas y ahí los ves, al tío con el tío. La historia de amor. Todo ahí. Violencia, sexo, suicidio, para enseñarle a nuestro hijo a suicidarse. Aborto, ahí en bandeja. Encontrar algo decente, tú tienes que empezar. Y esto. Empieza a ver, no, quítala. No. Entonces la saga de los X-Men, fui a ver Lobezno, la última de Lobezno. Y entramos Enoch y yo digo, bueno, X-Men. O sea, y Rubén me insistía. Y yo digo, bueno, X-Men siempre ha sido algo hermano, y entre Logan resulta que sangrienta. Y mi hijo, yo le tapaba los ojos, pero algo espiritual, captó algo espiritual. Lo tuve con pesadilla. 1 año. Que por la noche gritaba, ¡papá! Con pánico. Se me metió un demonio ahí, hermano. Que yo digo, Señor, hasta para cualquier cosa necesitamos revelación. Leímos un libro cristiano. Mira cómo viene la cosa. Leímos un libro cristiano, bueno, que lo compramos en la librería cristiana y nos lo recomendaron por un autor de novela cristiana, y el libro se llamaba 3. Y ese libro resulta que habla del espíritu, el alma y la carne. No te voy a hacer un spoiler, pero es un libro que tiene un rollo psicológico. Y sacaron la película esta, Múltiple, y yo creía que era basada en el libro. Y estábamos en Bolivia en aquel entonces y necesitábamos un respiro y le dije a Vanessa, pues habíamos leído los 2 el libro, nos había gustado, vamos a ver. Hermano, ¿sabes lo que me pasó? Me encontré con viejos enemigos. Le abrí la puerta. No sé si alguien la ha visto, pero hay cosas que a ti te activan. O sea, a lo mejor hay cosas que tú ves y a ti te hacen daño, a mí no. O hay cosas que te traen enemigos del pasado a ti, a mí no. O ciertos ambientes que tú no puedes estar en esos ambientes y yo puedo estar por alguna razón, por algún propósito, y a ti te hacen daño, a mí no me hacen daño. Eso, hermano, estuve como un par de meses que cuando me entraba a orar, una lucha espiritual, en vez de estar deleitándome con Dios y adorando a Dios, me trajo todo lo mío del pasado, de cuando yo estuve atado, cuando yo estuve con problemas espirituales. Me lo trajo. Viejos enemigos ya derrotados, le abrí una brecha a mi santidad, le abrí una brecha. Y ahí yo le decía a Vanessa, en vez de deleitarme con Dios, reprendiendo, atando esos demonios. Pero nene, a ella no le afectó. ¿Pero por qué te afectó tanto? A mí sí. A mí me vino por el lado del entretenimiento. Entonces, claro, esto ha sido una bendición para mí, pero yo tengo que cuidar mi hogar para que sea una casa sin brecha. Y cada uno de los que estamos aquí hay que ponerse las pilas y decir, vamos a cerrar brechas. Hay que sentarse con los hijos y decir, ¿qué estáis viendo? ¿Qué estamos dándole cabida en casa? ¿A quién estamos metiendo en casa? Vamos a cuidar no como religiosos, legalistas. Vamos a cuidar esta casa porque aquí, esta casa es de Jesucristo. Aquí Jesucristo no es un invitado, Jesucristo es el Señor. Esta es una embajada del reino de Dios y Él tiene que estar a gusto en esta casa. Aleluya. Cierro esto de confesiones para terminar con otra casa que sin embargo sí tenía brecha. Espero que estés en 2 de Samuel capítulo 6 y os aseguro que solamente me queda 1 hora de predicación. 2 de Samuel capítulo 6. 2 de Samuel, ¿qué he puesto yo ahí? Primera no, es 2 de Samuel, me equivoqué. Mira, está aquí. 2 de Samuel capítulo 6, versículo 20. El hogar de David
David cerró la brecha en el servicio y en su propio hogar tenía brecha, 2 brechas. Mira qué 2 brechas. Primero la brecha con Mical. 1 Samuel 6:20. Pero al regresar David para bendecir su casa, después de que ha llevado el arca a Jerusalén, ha bendecido a todo el pueblo. Llega a su propia casa y se encuentra con Mical, hija de Saúl. Salió al encuentro de David y le dijo: ¿cómo se ha distinguido hoy el rey de Israel? Se descubrió hoy ante los ojos de las criadas de sus siervos, como se descubriría sin decoro un insensato. Ustedes saben lo que contesta David: yo lo he hecho delante del Señor y me humillaré las veces que haga falta, y aún seré más despreciado delante de los hombres, pero delante de la sierva que tú has dicho, Dios me honrará. Y dice que Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. Se quedó, se cerró el vientre para ella. Entonces, mis hermanos, otra vez tengo que decir algo a favor de Mical, que lo he dicho en otras ocasiones, porque a veces nosotros cargamos las tintas contra Mical, pero hay que ser conscientes de que Mical, David, cuando se fue, escapó de Saúl, no se la llevó. Se la dejó en el palacio al lado de su papá. Su papá la tuvo allí y luego se la dio a otro hombre. Si Mical hubiese pasado el desierto y hubiese pasado el proceso al lado de David, probablemente Mical, por ser hija de Saúl, no estaba ya marcada para lo malo. Jonatán era hijo de Saúl y era un hombre bueno. Mical probablemente podía haber sido la buena esposa para David, pero se la dejó en el palacio y él se fue a la cueva de Adulam y a todo el desierto. 14 años de proceso, mientras que Mical no. Mical estuvo en palacio y con otro hombre. Después, cuando llega a ser rey, dice: tráiganme a mi mujer, la primera que tuve, la hija de Saúl, tráiganme a Mical. Era también geopolítica, estrategia. Pero Mical, pasados los años, ya se había enamorado del otro hombre. Y esta pobre mujer no entendía nada de la fiesta ni del regocijo. Miraba por la ventana y no se identificaba con lo que David sentía, porque ella, su historia fue diferente. Asegúrate, querido hombre, asegúrate, querida mujer, que vives el proceso con tu cónyuge, con tus hijos. Miren, en estos años yo podía haberme dejado atrás a mi mujer y haber empezado a viajar, y me invitan aquí y a predicar, y el apóstol y no sé qué, y entrar en ese éter ministerial. Pero yo dije: ¿sabes qué? No, a muchas cosas he dicho que no, porque yo no quiero dar paso y dejarme atrás a mi mujer. Yo quiero ir con mi mujercita y con mi hijo, que nos sigan y que al final le sirvamos como familia al Señor. Y tú tienes que ser consciente también. Conozco hombres o mujeres que se meten con Dios con todo el corazón y descuidan a su pareja, y luego quieren que el Señor les toque y se convierta. Pero te sientas con el cónyuge y dices: sí, en la iglesia es tremendo, es muy bueno, pero aquí en casa siempre está desinflado, o siempre está desinflada. Aquí en casa hay otra cosa. Aquí es que él va por libre. Nunca lo vas a ganar. Pero hemos visto personas que han reaccionado, han dicho: no, espérate. Han bajado el ritmo, se han puesto a la par de su parejita o de sus hijos, y han dicho: venga, voy a ir con sabiduría, dando paso. Y Dios ha ido procesando. No siempre la historia es positiva, porque los seres humanos somos muy complejos, muy complicados. Y a veces Dios dice: el que ama más a su padre, su madre, su mujer, su hijo, sírveme tú, porque como te quedes queriéndoles agradar a ellos, no vas para ninguna parte. Me gusta enseñar con balance. Pero en otras ocasiones, hermano, mujeres han ganado a sus maridos. Maridos han permitido que su esposa madure y se levante a su lado. Y hoy son preciosas parejas para Dios. Hijos que no están dañados y ofendidos con sus padres o con Dios o con la iglesia, diciendo: es que los niños tenían a sus papás en las graduaciones, mis padres no estaban en las graduaciones. Los niños tenían a sus papás en Navidades, mis padres no estaban en Navidades. Es que mis padres están casados con Dios y con la iglesia, y a nosotros nos han descuidado, y ahora quieren que yo les sirva a Dios. Y le tiene que sanar el Señor. Brecha. Entonces David con sus hijos también abrió brecha. Mira, a uno no supo criarlos. Te lo demuestro. Mira, escucha esto. El primero hijo de Ahinoam la jezreelita, Amnón, violó a Tamar. El que viene después era hijo de Abigail, se llamaba Daniel. Ese fue guardado. ¿A qué saben por qué? Porque Abigail era una mujer llena de sabiduría, y aunque David estaba de rey, de capitán, de guerra, de todo, y dejó a su hijo descuidado. Pero Abigail supo cuidar a ese muchacho.
El que viene a continuación se llamaba Absalón. ¿Te suena Absalón? El que viene a continuación se llama Adonías. Amnón murió. Abigail guardó al segundo. Absalón murió también en rebelión. Adonías, mira esto. Cuando llega el momento de que Salomón va a reinar, dice, entre tanto, esto es 1 Reyes 1:5, Adonías, hijo de Agüit, se ensalzaba diciendo, yo seré rey. Ya Dios había escogido a Salomón y este dice, yo seré rey. ¿Por qué? Miren, versículo 6. Su padre nunca lo había contrariado preguntándole, ¿por qué has hecho esto? Era también hombre de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Entonces, como habían muerto, el primero murió, el segundo no quería ser rey, el tercero murió. ¿Quién seguía? Yo soy el primogénito, yo voy a ser rey. Pero es que tu padre ha elegido a Salomón. No. Aquí el rey voy a ser yo. ¿Por qué? Yo lo valgo. De Madrid. De Bilbao. Nunca su padre lo había contrariado. Nunca su padre le había dicho, hijo, pero ¿por qué has hecho esto? ¿Qué quiere decir? Un niño de papá, el principito, no recibió el pan a tiempo. No dijo su padre, pero ¿de dónde vas tú? Flipado de la vida. Y cuando llega el momento, dice, ¿cómo que Salomón va a ser rey? El protagonista de la película soy yo. Y nadie le había dicho nunca que no. Dios le tuvo que decir que no. Y murió. David aprendió y educó a Salomón. Lee los proverbios, lo educó con esmero. Hijo mío, acuérdate de lo que te enseña tu padre. Y Salomón mismo dice, mi padre me enseñaba, mi madre también me enseñaba. O sea, con Salomón cambió el chip y dijo, hay que educar. Pero ya introdujo otra brecha que era la iniquidad. Porque te quiero decir una cosa y estoy ya de verdad terminando. Te voy a decir una cosa. Dios te perdona si tú te arrepientes. Jesús es mediador, su sangre fue derramada. David fue perdonado. Pero vaya legado, vaya herencia. Y yo soy consciente, hermano. Yo le abro la puerta al adulterio en mi casa y Dios me perdona. Hasta me puede salvar el matrimonio. Pero le dejo una herencia a mis hijos. Una vergüenza, una iniquidad, un legado. Le abro brecha a mi hogar. Así con tantas cosas. Que nosotros podemos marcar nuestras generaciones, nuestros nietos, bisnietos, o positivamente o negativamente. Y que luego digan, ¿por qué tengo que estar yo luchando con esto? ¿Por qué tengo que estar yo con estas cosas? ¿Pero qué es esto? Ya papá está en el cielo y tú dices, anda papá, qué menudo regalo. Hay gracia, pero no abramos brecha, Dios advierte. Así que hermanos, os propongo en este día, hoy es 20 de octubre de 2019, no solamente os exhorto a que cerremos brechas en nuestros hogares y en la iglesia, por lo tanto, sino que os vuelvo a lanzar el desafío de Obed-Edom. Este mismo desafío que hicimos hace 5 años, renovémoslo, hermanos. Y los que nunca lo han hecho, hagámoslo, hermanos. No vamos a pedirle a nadie las cuentas, no vamos a estar detrás de nadie. Os lanzo el desafío de parte del Señor, que nosotros también por 3 meses, por 90 días, seamos una casa de Obed, sin Edom. Seamos una casa de siervos. Solamente, eso es un pin que lo tengo yo en la nevera. En la nevera no, en el termo. Solamente le vamos a poner abajo el desafío de Obed-Edom y abajo le vamos a poner un hogar sin brecha. ¿Me entiende? Y entonces en esta casa hemos decidido honrar todo igual. Hermanos, 3 meses. El domingo 19 de enero se cumplen los 3 meses. Os propongo que los próximos 90 días vuelva a escuchar esta palabra. Escuche el mensaje de 2000,
14 de Obed-Edom si quieres. Y que tú y yo como hogares cerremos las brechas y seamos hogares como los de Obed-Edom para la presencia de Dios. Y después de 3 meses, hermano, vamos a recordar lo que hemos hecho, este compromiso, este desafío, esta decisión. Y vamos a regalaros a cada uno un cuadro, una lámina de esta. No vas a tener que pagarlo, vamos a regalar como una bendición para tu casa, para tus hijos. Pero que cada familia pueda tener eso. Si no lo tiene en cocina, comedor, en la entrada de tu casa, si lo tienes, gloria a Dios. Pero si no lo tienes, vamos a darte uno para que nunca se nos olvide, como una señal de este desafío. Aguantad el entusiasmo, mis hermanos. Vaya a ser que esto es emocionante para mí. Es emocionante. Vamos a cuidar lo que vemos. Vamos a cuidar lo que hablamos, lo que miramos. Vamos a hacer que el corazón de Dios esté agradado. Que Jesús, que su presencia sea el centro de esta casa. El 19 de enero se cumplirían. Vamos a terminar 2019 y empezar 2020 con esta palabra latiéndonos en el corazón. ¿Lo recibes esto de parte del Señor? Pues ponte en pie conmigo. Aleluya. Ven, Vanessa, agárrele la mano a tu cónyuge. Si tienes cerquita a tu hijo. A nosotros solo nos queda uno por aquí. Ven, hijo. Oh Dios, mi alma te alaba. ¿Cuántos alaban al Señor? Oh, alabamos tu nombre. Qué bueno eres, Señor. Gracias por recordarnos estas cosas, Padre. Gracias por enseñarnos para vivir tu reino. Es de adentro hacia afuera. Primero es el reino en el corazón, luego en casa, por supuesto en la iglesia y allí donde vayamos, en el trabajo, en todo lugar. Perdónanos, Señor, queremos cerrar brecha. Todo lo que está debilitando la santidad, todo lo que está debilitando la fe, todo lo que está debilitando la unidad. Queremos, Señor, ponernos allí y trabajar mano con mano. Trabajar como familia. No pelear ya más entre nosotros, pelear contra el enemigo. Y que el diablo no tenga por dónde meterse. Porque todo nuestro hogar es de Jesucristo. No sea de palabras, Señor mío, que sea de verdad. Que esta sea una iglesia sin brecha. Porque nuestros hogares también son hogares con la muralla bien fuerte. Perdónanos, Señor, por todo aquello que tú ves, que tú sabes, que tú, Dios mío, has pesado y que te ha contristado. Todo aquello que hemos dado cabida, todo aquello, Señor, que ha sido ofensa hacia ti o hacia nuestros hijos o hacia nuestra pareja. Perdónanos, Señor. Perdón, Señor. Restáuranos. Ayúdanos a ponernos en orden. Ayúdanos a ponernos en santidad. Ayúdanos, Señor. Ay, porque no queremos que nuestra casa sea como la de Abinadab, que tuvo el arca 80 años y no se notó. Queremos que sea una casa como la de Obed-Edom, bendecida, que se vea tu gloria, que se vea tu vida y que tú nos halles aptos para tu servicio, como los hijos de este siervo, que todos fueron porteros, tesoreros, que todos fueron valientes y fuertes para el servicio. Qué hermoso ejemplo. Gracias por recordarnos este desafío. Lo renovamos. Yo no sé cuántos, pero te digo,
con mi esposa, aquí con mis hijos, yo y mi casa serviremos al Señor. Yo quiero, Señor, darte ese tiempo siempre, pero darte ese tiempo especialmente como aquel que dice, voy a probar que esta palabra funciona de verdad. Porque yo no creo en un evangelio teórico. Yo creo que el evangelio es poder de Dios. Yo creo en un evangelio efectivo. Y si le funcionó a estos hombres, nos va a funcionar a nosotros también. En estos 5 años he confesado aquí con mis hermanos que hemos fallado también. Hemos abierto brechas por torpeza, por ignorancia, por descuido. Perdónanos. Pero hemos visto también tu bendición, Señor. Hemos visto cuántas cosas buenas. Queremos más de tu gloria, más de tu presencia, más del Espíritu. Que nuestros hogares estén llenos de ti, Señor. Tener más avivamiento allí que aquí incluso. Amén. Aleluya. Vamos a sacar de casa esas revistas, esos programas. Vamos a sacar de casa esos juegos de muerte. Vamos a sacar de casa esa música sensual, vana. Vamos a sacar de casa todo lo que es necedad, inicuo. Todo lo que es basura del mundo. Dios mío, vamos a cuidar. Vamos a cuidar. ¿A qué le damos cabida? ¿A quién le damos cabida? Señor, yo me lo propongo con mi esposa. Y te pido que muchos hogares aquí también quieran ser hogares sin brecha. Y muchos de los que escuchan también sean valientes. Porque es el tiempo ya. Es el tiempo de ser un pueblo bien dispuesto. Mi alma te alaba, Señor, porque no hay nada más bello que vivir en santidad para ti, Señor. Descansar por la noche en paz y levantarnos con gozo. Porque tú estás. Me viene esa palabra que dijo Jesús. Por eso el Padre siempre está conmigo. Porque hago lo que le agrada. Que eso sea también para cada uno de nosotros, Señor. Te pido, Vanessa, que cierres tú la reunión. No te pidas en oración. Sí, Señor, gracias, Padre. Porque tú nos hablas al corazón, Señor. Queremos ser no oidores olvidadizos, sino hacedores inmediatos. Obedecer tu palabra, prestos, correr, Señor. Correr a cerrar la brecha, Señor, como familia, Señor. Guarda, Señor, nuestras conversaciones, Señor. Sí, Señor. Danos equilibrio en las relaciones con el mundo, Señor. Tú dices, no te pido que los saques del mundo, pero que los apartes del mal. Amén. No queremos ser parte del mal, ni de la corriente de este mundo. Queremos guardarnos para ti, Señor. Da, Señor, un sentido, Señor, de pureza. No religión, Padre, religión no. Mandatos de hombre no. Pero sí temor reverente a ti, Señor. Piedad, la piedad que está tan escaseada en este tiempo. Escasea tanto. Gente piadosa. Que no busca la apariencia, que no busca, Señor, lo suyo, el egoísmo, Señor, el disfrute, sino que buscan ante todo hacer tu voluntad. Amén. Cierto que tú eres un Dios feliz y disfrutamos contigo, con lo que tú nos has dado, Señor, con nuestra familia, nuestros esposos, hijos. Gracias porque tú eres un Dios que tiene tiempo para todo, pero que dentro de todo encontremos el equilibrio, Señor, y podamos darte la gloria en cada minuto, en cada situación que hayamos vivido durante el día. Digamos, tú has seguido sonriendo y eres feliz conmigo, Señor. Gracias, Señor, por lo que has hecho, por lo que has hablado. Poco más podemos decir, sino que queremos hacer tu voluntad. Tu voluntad, Señor. Acatamos tu voluntad. Hay veces que no entendemos tu voluntad,
pero la acatamos, Señor. Bajamos, Señor, nuestra cerviz para que tú nos pongas, Señor, el yugo. A los pies de Dios.